Empezamos entonces, ¿ya? Bueno, esto es una continuación de lo que ya hemos visto, pues, ¿no? Anteriormente. Entonces, acá ya vamos a hablar un poco más profundo acerca de las distocias. Ustedes tienen que entender una cosa. Comprender distocias de trabajo de parto es fundamental para prevenir eventos adversos, tanto maternos y sobre todo perinatales, ¿ya? Hablar de distocias de trabajo de parto no significa solamente hablar de cesárea, significa de conversar cuáles son los mecanismos que nos llevan a esto y qué nos dice la medicina basada en evidencia, que demuestran que haciendo algunas maniobras, que teniendo conocimiento previo, podamos definitivamente evitar que estos sucesos adversos pasen, ¿ya? Entonces, que no se entienda que distocias es igual a cesárea, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son mis objetivos para ustedes el día de hoy? Primero, que puedan identificar los mecanismos fisiopatológicos de las principales distocias. Que sepan clasificar las distocias según su etiología, es decir, según las distocias de contracción, de canal, de presentación, posición y anexos. Aplicar criterios diagnósticos clínicos y ecográficos intraparto, al menos los clínicos sí, y los ecográficos se los dejaremos como teoría. Pero que sepan que existen hoy en día criterios ecográficos para diagnosticar distocias de trabajo de parto. Seleccionar un manejo adecuado, ya sea médico o quirúrgico, según el tipo de distocia, y reconocer las complicaciones maternas y perinatales de las distocias no resueltas. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque miren, 20 a 25% de todos los partos van a cursar con alguna distocia. Y termina siendo la primera causa de indicación de cesárea en primíparas a nivel global. Por lo tanto, si yo no sé reconocer, si yo no sé manejar, vamos a ver lo mismo que dijimos ¿no? En la clase anterior, que vamos a aumentar las tasas de cesáreas y por lo tanto vamos a aumentar la cesárea por 2 o por 3, vamos a aumentar los embarazos en cicatriz anterior, vamos a aumentar la incidencia también, ¿no? De ruptura uterina y de acretismo placentario, etc, etc, etc. ¿Ya? Entonces todo es consecuencia de uno. ¿Ya? Entonces, muy atentos a esto. Y tiene 5 veces más riesgo de mortalidad perinatal cuando hay un parto obstruido, ¿ya? Por lo tanto, hay un aumento del riesgo de hemorragia posparto, ruptura uterina, mayor morbo y mortalidad neonatal porque hay más asfixia, más trauma obstétrico y no se eleva, pues, ¿no? Como ya dijimos, la tasa de cesárea. Entonces, para entender distosia de trabajo de parto, regreso a lo más básico que conversamos antes ya, ¿no? El ecosistema que tiene que estar alineado y que es, ¿no? Las 3 P's que conocemos, ¿no? Que son motor, canal y pasajero, ¿correcto? Para que un trabajo de parto sea normal, ¿qué significa? Que la interacción tiene que ser perfecta entre otros factores. Y dependiendo de esta alteración en uno o más, vamos a estar frente a una distosia de trabajo de parto. Entonces, tenemos distocias a nivel del motor, es decir, contracciones uterinas, tenemos distocias a nivel de pasajero como tamaño, posición, presentación, actitud, y tenemos distocias a nivel del canal, ¿no? Tipo, por ejemplo, que tenga una paciente, ¿no? Una estrechez pélvica, o que tenga una distosia en las partes blandas. Entonces, definitivamente, tenemos que estar muy, pero muy atentos a qué tipo de distosia nos vamos a enfrentar para tomar decisión oportuna. Entonces, la fuerza de la contracción biomecánica del útero obedece una ley, la ley de Laplace, ¿ya? Donde, ¿no? Van a haber 3 puntos óptimos en equilibrio. La presión interna, el radio de la curvatura y el grosor endometrial. Mientras estas 3 estén en equilibrio, las contracciones van a ser factibles, van a ser efectivas y sobre todo seguras para la madre y el feto, ¿ya? Por lo tanto, durante el trabajo de parto, el útero transiciona mecánicamente de una esfera
de una esfera a un esferoide oblato, lo que va a modificar la distribución de las tensiones en su pared y por lo tanto vamos a tener, bueno, que va a empezar las contracciones en la parte superior, en el fondo uterino, y todas estas van a ir dirigidas hacia abajo. Y ahí ya vemos, pues, ¿no? Lo que era el concepto del triple gradiente. ¿Recuerdan que hicimos eso? Entonces, ¿qué es distocia? Viene del griego dis, que es difícil, y tocos, que es parto. Es decir, un parto difícil, no el normal, por un trastorno mecánico en la expulsión fetal. Y lo vamos a identificar, ¿no? Cuando hay una progresión más lenta de lo esperado, tanto en la dilatación o el descenso. Recuerdan ustedes, han visto ya ustedes partograma, ¿no? Esas cosas evaluamos, tanto la velocidad de dilatación como el descenso de la cabeza. Vamos a tener, pues, ¿no? Una alteración cuantitativa o cualitativa de las contracciones uterinas. Eso lo vamos a ver ahora. ¿A qué llamo cuantitativa y a qué llamo cualitativa? Vamos a ver también, pues, ¿no? Un criterio mecánico entre la desproporción entre el móvil fetal y el canal óseo o blando, y también ausencia del descenso o rotación fetal tras un esfuerzo activo, ¿ya? Por lo tanto, ya hemos dicho, el parto normal requiere una interacción armónica de las tres P's. Y el reconocimiento temprano ayuda a intervenir de manera oportuna para proteger el binomio madre-feto. ¿Cuál es la clasificación general de las distocias? Ahí las tienen, ¿no? Tenemos las distocias de contracción, como la hipodinamia, la hiperdinamia, taquisistolia, el trabajo de parto prolongado, el trabajo de parto disfuncional y el parto precipitado. Distocias de canal, tenemos la desproporción cefalopélvica, el parto obstruido, el anillo de Van y los tumores previos. Entonces estamos hablando de tumores, bueno, aquellos, por ejemplo, fibroadenomas o quistes grandes que pueden estar ocasionando una obstrucción, o inclusive también podemos estar hablando, bueno, de de verrugas anogenitales, bueno, bastante grandes que pueden obstruir la parte blanda del canal vaginal. Entonces, todos esos, ¿no? Constituyen distocias del canal. Distocias de presentación, la más conocida, pues, no, la más clásica, la más frecuente, es la presentación pelviana, podálica, cara, frente, transverso, oblicuo, hombros o compuesta. Tenemos la distocia de posición, clásicamente, ¿no? La variedad de occipito posterior persistente. Tenemos el sincretismo anterior posterior y la deflexión cefálica. Y también tenemos la distocia de anexos, ¿no? Muy importante, presidencia de cordón, circular de cordón, el cordón corto, largo y los nudos verdaderos. Entonces, nuestra clase se trata de entender y ver, clasificar y entender cada una de estas distocias, ¿ya? Del trabajo de parto. Empecemos con la primera. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar una dinámica uterina normal? Ya recuerden que ustedes ya saben esto de acá, esto es repetitivo. Conocen, pues, no, la gradiente, la triple gradiente, conocen que la contracción uterina va a empezar ¿no? con los marcapasos fúndicos, y estos van a ir descendiendo a nivel de la triple gradiente y bla, bla, bla. Ustedes ya saben eso. También les dije en la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, pueden ver, a ver, voy a activar, ya. Pueden ver el puntero láser, ¿verdad? Chicos, Sí, confirmen. doctor. Sí, doctor. Muy bien. También en la clase pasada, lo que les dije fue, uno, cuando ustedes ven, ¿no? Su NCT, su monitoreo fetal, siempre tienen que evaluar, ¿no? ¿Dónde está el tono basal? Y tienen que evaluar el pico de la contracción. Cuando ustedes evalúan el pico y el tono basal, hacen una resta sencilla, ¿no? Y esta resta sencilla, entre 10 y el pico basal, les va a dar un número. Si podemos ponerlo, por ejemplo, pongamos acá, este debe tener más o menos 50 como pico, y el tono basal siempre es 10, de preferencia. Entonces, 10 o 50 menos 10 es 40. Acá tengo, ¿qué cosa? Tengo 40, ¿no? Unidades, milímetros de mercurio. Y en la siguiente contracción está igualita, tengo otros 40. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer una sumatoria, ¿ya? De cada contracción en 10 minutos. Y con eso voy a obtener las unidades de Montevideo.
Si yo tengo mayor o igual a 200 unidades de Montevideo, estoy diciendo que estoy frente a una contracción normal o frente a una dinámica uterina regular. ¿Ya? Yo puedo tener 3, 4 contracciones, pero lo mínimo que deben llegar es a 200 unidades de Montevideo, haciendo como les he dicho, ¿ya? Restando y luego sumando. Entonces, acá tienen ustedes, ¿qué significa la, ¿no? unidad de Montevideo? La intensidad del pico menos el tono basal, ¿no? Todas estas en 10 minutos, ¿correcto? El umbral, ahí está. Y recuerden lo que ya hemos dicho ya, no voy a hablar de las curvas de Friedman, acuérdense, solamente son curvas de SAM para nosotros. Entonces, si yo tengo una fase activa que ya inició en mayor o igual a 6 centímetros de dilatación, lo mínimo que voy a hacer yo es monitorizar que estas contracciones sean normales. Si yo entiendo esto, perfectamente voy a poder definir qué es hipodinamia y qué es hiperdinamia. Entonces, las contracciones se van a originar en el fondo uterino y se propagan al cuello, el tono basal asegura, ojo, el tono basal va a asegurar la perfusión útero-placentaria entre contracciones. ¿Qué quiere decir? Que si ese tono basal está por encima de 10 y no regresa o no relaja, definitivamente la perfusión útero-placentaria va a estar disminuida. Y si está disminuida, estamos hablando, pues, no, de que va a haber signos de asfixia. Entonces tengo que tener mucho cuidado al evaluar esto. Una frecuencia adecuada evita fatiga uterina y mejora la eficacia, por supuesto. Si yo tuviese una frecuencia incrementada, es decir, ya no tendría 3, 4 o 5 contracciones, sino tendría mayor o igual a 5, de 6 hacia adelante, yo estaría diciendo, pues no, que ese útero en cualquier momento se va a fatigar. Y si se fatiga y además de eso el tono no está recuperándose de manera adecuada, va a haber repercusión útero-placentaria por las contracciones y definitivamente voy a tener un problema con ese bebé. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, ¿qué es hipodinamia uterina? Es el déficit de la presión, es decir, la falla en la fuerza propulsiva o la hipocontractibilidad miometrial. Nuevamente, vamos al perfil hemodinámico normal, ¿no? Ya les he dicho, acá abajo tienen, bueno, el tiempo. En 10 minutos nosotros debemos evaluar cuántas contracciones hay para decir que tiene una dinámica regular. Si tenemos como mínimo 3, 4 o máximo hasta 5 contracciones en 10 minutos, estamos diciendo que está normal, teniendo en consideración que tiene más de 200 unidades de Montevideo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago yo el diagnóstico de una hipodinamia uterina entonces? Primero que el tono basal tiene que estar normal, es decir, menos de 10. La intensidad pico podría estar disminuida, sí, claro, tiene que estar disminuida. Si estamos por debajo de 25, estamos hablando, pues no, que lo que tiene es una dinámica pobre. Y si además de eso tiene menos de 2 contracciones en 10 minutos, ¿no? Miren ese de acá. A la justa llega a una, cada 10 minutos tiene una. Y encima dura poquito, 20 a 30 segundos, pues ya tienen la respuesta, ¿no? Es una hipodinamia uterina. ¿Y cuál es el resultado clínico? No, el resultado clínico que tiene menos de 200 unidades en Montevideo y por lo tanto, esta no se considera una dinámica adecuada para dilatación y descenso de cabeza, ¿ya? Entonces, esto es verlo de manera cuantitativa, ¿correcto? ¿Y qué patologías o qué cosa nos puede dar este tipo de situación? Facilito. Una sobredistensión uterina. ¿En qué casos tengo yo sobredistensión? Sencillo. Fetos macrosómicos, cuando el feto tiene polidramnios, o gestaciones múltiples con sobredistensión uterina. ¿Y cuál es el mecanismo? Fácil. La falla de receptores de oxitocina por estiramiento excesivo. Segundo mecanismo, una obstrucción mecánica. ¿Y en quiénes voy a ver obstrucción mecánica? ¿No? En mujeres con miomas uterinos focales. Ustedes saben perfectamente que los miomas crecen con la gestación. Si la mujer empezó con un mioma de 4 centímetros, va a terminar con un mioma de 8 o 9 centímetros al final de la gestación. Y por lo tanto, esta obstrucción mecánica puede originar que no haya una contracción eficaz. ¿Ya? Una distensión vesical severa, sí, también. ¿Por qué? Porque alteran la geometría y la compresión del segmento inferior.
Otra cosa que siempre le repetimos es la ausencia del reflejo por una mala posición o una mala presentación fetal. Para que pueda haber una adecuada dilatación, tiene que haber contacto del polo de la presentación en el cervix, porque si no se va a anular el reflejo de Ferguson. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Tiene que haber un polo que se esté presentando, sea cefálico, sea pelviano. Porque si estamos frente a una presentación de hombros donde la mano se esté saliendo, definitivamente pues no va a haber ninguna presentación y por lo tanto no va a haber una buena dilatación. Entonces, la hipodinamia se va a manifestar por una presión pico insuficiente, baja frecuencia y corta duración de las contracciones, resultando en una fuerza ineficaz para lograr la progresión del trabajo de parto. Una hiperdinamia y taquisistolia ya compromete al feto. ¿Por qué? Porque tenemos una frecuencia excesiva que anula el tiempo de la relajación y la oxigenación, ¿no? Miren ustedes acá, en 10 minutos está teniendo bastantes contracciones, ¿no? Acá tenemos 3, pero si vamos entre minuto 20, minuto 30, miren, 10 minutos, 1, 2, 3, 4, 5, ya se va hasta 6. Entonces, el diagnóstico, según el Colegio Americano de Gineco Obstetricia, es cuando tenemos mayor de 5 contracciones o mayor o igual a 6 contracciones, o mayor o igual a 5 a 6 contracciones en 10 minutos. Lo normal es de 3 a 5 como máximo, ¿ya? Cuando tenemos más de eso, ya estamos hablando de taquisistolia. Taquisistolia. Muy bien. ¿Cuáles son las causas? Por lo general, la causa principal es iatrogénica. ¿Y por qué? Porque se nos pasó la mano. ¿Y cómo se nos pasó la mano? En el momento de la inducción, al momento de la acentuación, le pusimos más oxitocina, o definitivamente, pues no, hoy en día que está de moda, pues no, el uso del misoprostol para inducción de parto, y le ponen más de la dosis que necesita la paciente. Si la dosis habitual es de 25 cada 6 vía vaginal, a alguien se le ocurrió ponerle 50, ponerle un cachito más para que, ¿no? Para que pegue más rápido, dicen. Y al final, lo que hicieron fue llevarla a una taquisistolia, con una hiperdinamia uterina. ¿Y qué les dije del tono? Si el tono no regresa a su basal después de la contracción, lo que vamos a tener es una fase de relajación disminuida. Y si tenemos un tono basal bajo, ¿no? Un tono basal bajo es una perfusión oxigenada óptima, pero si no tenemos un tono basal bajo, es decir, no está relajándose, pues definitivamente vamos a tener una perfusión oxigenada, una perfusión de oxígeno disminuida totalmente. Y por lo tanto, esto va a disminuir la perfusión uteroplacentaria y definitivamente el bebé va a sufrir. Y el pico de contracción en taquisistolia, ¿no? La ausencia de reposo es igual a isquemia transitoria y estrés fetal. Por lo tanto, si yo no corrijo estas contracciones, vamos a estar frente a un posible desprendimiento prematuro de placenta, vamos a estar también no posiblemente a que se rompa el útero y que ese bebé termine muriéndose. ¿Ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros determinamos esto, lo primero que tenemos que hacer es bajar esas contracciones. Y para eso usaremos, bueno, nifedipina autocólisis, que sería lo único que tenemos a la mano hasta el momento que la paciente, si no mejora, entre a sala de operaciones. Entonces, el impacto clínico, riesgo de hipertonía sostenida, fatiga miometral aguda y alteración a nivel de la frecuencia cardíaca fetal, con lo cual ya tengamos, ¿no?, una categoría 2 o 3 del niche. ¿Recuerdan, no, las categorías en el trabajo de parto? Manejo inmediato. ¿Qué hacemos? Suspendemos oxitocina o, bueno, las prostaglandinas de hecho que las vamos a suspender, ya no le vamos a dar más, ¿no? Porque es una inducción de parto, si ustedes tienen una paciente con más de 2 contracciones, aún así no tenga dilatación, definitivamente ya no se le pone oxitocina. Recuerden lo que les estoy diciendo, paciente en inducción de trabajo de parto con mayor o igual a 2 contracciones por minuto, aún así no tenga dilatación y ya le toque su siguiente dosis, no se le pone porque le van a llevar a taquisistolia, ¿correcto?
Entonces, ¿qué hacemos? Hidratamos a la paciente, cambiamos de posición definitivamente de cúbito lateral izquierdo para que mejore la oxigenación y consideramos los tocolíticos según protocolo para disminuir esto. Y si no mejora, ¿qué hacemos? Cesárea de emergencia. Entonces, la taquicistolia reduce el tiempo de relajación uterina, comprometiendo la perfusión útero-placentaria y la oxigenación fetal, lo que va a llevar a acidosis y mal resultado perinatal. ¿Ya? ¿Qué es el trabajo de parto prolongado? Es que se demoró varias horas. Ya hemos dicho, según SAN, la fase latente es menos de 6, por lo tanto, cuando hablamos de trabajo de parto prolongado, estamos hablando a nivel de la fase latente, cuando esta ya duró más de 16 horas en las nulíparas y más de 14 horas en las multíparas, ¿ya? Sin embargo, esto no dice cesárea. Esto dice, hospitalizan a la paciente y vean qué podemos hacer con ella, como por ejemplo reposo, analgésicos y quizás inclusive hasta considerar una buena hidratación y una buena inducción horas después de que esta paciente mejore, ¿ya? Inclusive hasta podríamos darle una anestesia, ¿no? Ponerle una analgesia epidural para que esto mejore. ¿Ya? No dice cesárea per se, ¿eh? Por si acaso. Y en la segunda etapa, es decir, cuando ya estamos en la etapa de la dilata, del expulsivo, mayor o igual a 3 horas sin epidural y mayor o igual a 2 horas sin epidural. Los riesgos, evidentemente, trabajo de parto prolongado, obvio, que hay infección, múltiples tractos vaginales, membranas rotas por varias horas, esto va a aumentar la posibilidad de que haya una coriamnionitis y posterior endometritis. Fatiga materna, agotamiento neuromuscular que incrementa la necesidad de una intervención quirúrgica. La madre ya no quiere pujar, ya no puede, ya no aguanta, siente que se está desvaneciendo, ya no colabora. Entonces, esto nos va a aumentar la posibilidad de una cesárea. Entonces, ¿para eso qué hago? Colóquenle una anestesia, denle una buena hidratación, vía endovenosa, vía oral, denle comida a la paciente para que pueda mejorar esa fatiga. Y definitivamente, mientras más horas han pasado, la posibilidad de que ese útero se contraiga en el periodo de alumbramiento, pues van a ser bastante bajas, lo cual va a hacer que haya que más hemorragia por riesgo de atonía posparto. Y más aún si esta paciente estuvo con inducción, con acentuación, agotamiento de los receptores de oxitocina y por lo tanto no contraiga con nada. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. ¿Y qué significa arresto? ¿Qué significa un parto disfuncional? Es el arresto de la fase activa, la detención de la fase activa, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos criterios bastante estrictos de ACOG 2024 que están bastante alineados con las curvas modernas de sangre, ¿no? Eso ya no entra a debate. Entonces, cuando yo tengo un prerequisito para un arresto, quiere decir que tendría que estar primero en una fase activa, comprendida cuando ésta tiene una dilatación mayor o igual a 6 centímetros, además de las membranas rotas. En esto tengo dos escenarios. Una actividad uterina adecuada, que ya dijimos qué cosa era, pero vamos a mencionar solamente que tiene que tener mayor de 200 unidades de Montevideo, y si tiene 4 horas sin progresión cervical, estamos frente a un arresto, una detención, un parto disfuncional. ¿Y cuál es el mecanismo o cuál es el abordaje? Cesárea de emergencia. Y si tenemos una actividad uterina inadecuada o una ausencia dinámica efectiva pese a estimulación, es decir, yo le estoy poniendo, doctor, oxitocina, le estoy acentuando el trabajo de parto, pero a pesar de eso no está mejorando, muy bien. Si ha pasado más de 6 horas de oxitocina sin progresión, también tengo mi diagnóstico de parto disfuncional y por lo tanto va para cesárea. Acuérdense estas cosas porque yo les voy a hacer la pregunta y la pregunta va a tener trampa. Ya no va a ser tan sencilla, por si acaso, así que acuérdense estas cosas, ¿no? Muy bien. Parto precipitado, entonces, es lo otro, ¿no? Nos vamos al otro extremo. Es una hiperaceleración y trauma. Claro, puede haber trauma, por supuesto.
Ha pasado muchas veces que estamos, pues, ¿no?, en la visita y lo primero que escuchamos es, quiero pujar, quiero pujar. Muy bien, vamos, le preguntamos al residente y ¿a qué hora le evaluaron, doctor? Le acabamos de evaluar hace 10 minutos antes que empiece la guardia. ¿Y cuánto estaba? Estaba en uno, doctor. En uno, pero miren, ese pobre paciente está que hace deposiciones, quiere vomitar. Puede ser que esté completa. Den un guante. Hago tacto y está completa. Totalmente completa. Ya la cabeza está saliendo, inclusive algunas veces han nacido ahí en la misma cama. Entonces la pregunta es, ¿no sabe evaluar el residente? ¿Se equivocó el residente? No, no pasó eso. Pasó de que hubo un parto precipitado. Y miren, si nosotros vemos las curvas de dilatación en un parto precipitado, estamos viendo que en una nulípara la progresión es más de 5 centímetros por hora y en una multípara es más de 10 centímetros por hora. O sea, estamos diciendo que en estas pacientes que hicieron un parto precipitado, su curva de dilatación fue súper rápida. ¿Ya? ¿Y por qué se debió esto? A una hiperdinamia uterina severa combinada con una resistencia anormalmente baja de los tejidos pélvicos. Y muchos más frecuente en pacientes que han estado recibiendo inducción de trabajo de parto con prostaglandinas, es decir, con misoprostol, que se les pasó la dosis y le dieron más de la dosis que necesitaba. ¿Ya? Ojo. ¿Cuáles son los riesgos mecánicos? Bueno, en el caso, pues, no de riesgos maternos, es que haya un trauma tisular, es decir, la paciente, ¡pum!, con tal brutalidad hace el pujo, que puede haber un desgarro de tercer o cuarto grado, laceraciones cervicales, vaginales, por una falta de la acomodación tisular, es decir, ni siquiera se acomodó bien la cabeza el bebé, pero salió como pudo. Riesgos fetales, que haya hipoxia, un resultado directo de la taquicistolia asociada que impide que la perfusión placentaria sea adecuada entre contracciones. Riesgos maternos a nivel de la hemorragia, una atonía uterina aguda por fatiga miometral, post-expulsión precipitada, y riesgos fetales, un trauma fetal, es decir, que salga con algún problema de hemorragia intracraneana debido a la compresión mecánica rápida de la cabeza fetal al atravesar el canal. Entonces, llévense esto a casa. La hiperdinamia y la baja resistencia al canal blando generan una dilatación cervical anormalmente rápida, aumentando el riesgo de trauma materno fetal, hipoxia y hemorragia. Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser reconocer precozmente el patrón precipitado para prevenir complicaciones graves. En relación a los protocolos de manejo y resolución quirúrgica, tenemos que hacer lo siguiente. En el trabajo de parto hipotónico, sobre todo, primero tenemos nosotros que ver que existen 3 niveles de resolución. El primer nivel es un soporte fisiológico. Hacemos una buena optimización materna y biomecánica. ¿Qué significa? Aseguramos una buena hidratación endovenosa o también lo que les dije, vía oral y la corrección de las alteraciones. Colocamos un catéter urinario para vaciar la vejiga, cambiamos de posición a la paciente, si todavía está en fase latente, podríamos inclusive hacer, pues, ¿no?, que la paciente camine, ya ustedes ya saben, ¿no?, que la deambulación va a disminuir el tiempo, ¿no?, o va a cortar los tiempos del trabajo de parto. Y ojo que ahora sí voy a preguntar una pregunta directa sobre cuál es el tiempo, ¿ah? Porque ya mis alumnos que han estado rotando conmigo la semana pasada les he preguntado y ni siquiera se acordaban y recién habían dado examen. Segundo, manejo médico, es decir, tenemos que ver qué intervención farmacológico-mecánica vamos a hacer. Farmacológica porque vamos a hacer una acentuación con oxitocina, o mecánica porque vamos a hacer una ruptura artificial de las membranas que se llama amniotomía. Y ojo, no todas las pacientes requieren amniotomía, mucho cuidado, eso es lo que vamos a ver. Y 3, una resolución quirúrgica, parto instrumentado, en el caso sea, según criterios, o una cesárea, en el caso de que todo lo demás haya fallado. Pero esta decisión tiene que basarse en evidencia científica y en tiempo, sobre todo, ¿ya? El diagnóstico de arresto, fracaso terapéutico, exige el cumplimiento riguroso de los tiempos de espera
y monitorización objetiva de la actividad uterina. No puedo decir, doctor, mire, ¿sabe qué? Son las 12 de la medianoche, tengo que esperar 6 horas todavía aguantando ahí. No, gracias, mejor operémosla de una vez. No, eso no es. Hacer obstetricia no significa que yo voy a pasarme esos tiempos, ¿ya? Tengo que tener, primero, darle la oportunidad a que la paciente pueda tener un parto vaginal y sobre todo que tenga una calidad de atención de parto. Ya eso se llama parto humanizado. Entonces, acá ya viene una serie de diapositivas que tienen medicina basada en evidencia, tienen datos estadísticos, especialmente para que ustedes lo lleven a casa y sobre todo siempre se acuerden de por qué hacemos tal cosa, ¿ya? Primero, un control adrenérgico. ¿Qué significa? Que el estrés materno, ¿no? El estrés materno de una paciente de trabajo de parto va a elevar la adrenalina endógena y va a inhibir la contractibilidad uterina mediante receptores beta 2 adrenérgicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Allá. Si le duele mucho, está estresada, ¿qué hacemos? Anestesia epidural. Y con eso mitigamos el dolor y la ansiedad. Y solamente con eso, miren, disminuye el 30-40% de las catecolaminas maternas y por lo tanto aumenta 16% la tasa del parto vaginal espontáneo. Solamente con una analgesia epidural. Por lo tanto, hoy en día deberíamos pregonar que todas las gestantes en trabajo de parto, todas, sin excepción, reciban analgesia de parto. 2, manejo vesical. Ya les he dicho, la distensión vesical va a comprimir el segmento uterino inferior y va a obstruir mecánicamente el descenso de la cabeza. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Vaciamos la vejiga. De manera regular, sí, de preferencia con bastante criterios de asepsia para no contaminar, porque podemos, ¿no?, terminar contaminando a la paciente. Y de preferencia, si esta paciente ha recibido su analgesia epidural. ¿Qué nivel de evidencia tenemos? Que la distensión vesical aumenta la duración del trabajo de parto entre 1.5 y 2.1 horas en promedio. Así que, ya saben, cateterismo intermitente. La hidratación. Mantener un buen volumen intravascular mejora la perfusión uteroplacentaria, obviamente, y por lo tanto vamos a prevenir la hipotensión materna. ¿Y qué medidas tenemos que hacer? Una buena hidratación intravenosa, una buena hidratación oral, y hemos visto que esta hidratación va a disminuir el 30% de riesgo de hipotensión materna y va a aumentar en 11% la eficacia de la oxitocina endógena. ¿Ya? Así que definitivamente les estoy trayendo datos, pero precisos y sobre todo para que puedan responder el examen. Biomecánica pélvica. La alineación fetal óptima y la apertura del estrecho pélvico van a facilitar el descenso y la rotación fetal. Por lo tanto, tratar de evitar el decúbito supino en lo que se pueda, promover la deambulación, los cambios de postura y el uso del balón tipo cacahuate. Sí, bueno, esto es parte, pues, ¿no?, de la literatura. Sin embargo, en trabajo de parto eso está bien difícil que se haga. No, normalmente no se hace. Pero sí, lo que sí hacemos y lo que sí se les ha explicado anteriormente es que las posiciones verticales o laterales se van a asociar con una disminución del 25 a 35% en la duración del trabajo de parto en la fase activa y menos del 20%, una reducción del 20% en la necesidad de cesárea. Por lo tanto, acostúmbrense a hacer caminar a sus pacientes. ¿Ya? Acostúmbrense a hacer caminar a sus pacientes. Es más, recuerdo cuando yo era residente que las pacientes, para que pasen al trabajo de parto, o que pasen, perdón, para la atención de parto, las hacíamos caminar. Ya, completó. Y las llevábamos caminando desde la sala de dilatación hasta la sala de parto, las llevábamos caminando, ¿no? Porque ya sabíamos que esa caminata mejoraba esta situación. Entonces, las medidas de optimización tienen una evidencia global en reducción de 15 a 25% en caso de cesárea, sin aumentar los eventos adversos. Muy bien, hablábamos de la amniotomía temprana. Aquellas pacientes, bueno, que tienen hipodinamia y queremos mejorar el trabajo de parto. Claro, ¿qué hacemos? Oxitocina más amniotomía.
Muy bien. Prerequisitos. Más de 4 centímetros, un descenso adecuado, sobre todo una estación -2 o inferior. Una presentación cefálica, evidentemente, bien apoyada. No se les vaya a ocurrir, el doctor Oki me dijo que le haga amniotomía a una presentación alta, a una presentación que no está encajada. Lo que van a conseguir es que se salga el cordón, haga un prolapso de cordón y ese bebé se puede morir si es que no entra a sala en 20 minutos. ¿Ya? Así que mucho ojo. ¿Qué tenemos? Que la evidencia ha demostrado que la amniotomía temprana en fase activa reduce la duración del trabajo de parto entre 36 a 64 minutos y no aumenta la tasa de cesáreas cuando se cumplen los criterios de selección adecuado, que son los que acabamos de mencionar. Por lo tanto, la amniotomía artificial es la ruptura controlada de membranas amnióticas cuyo mecanismo va a ser la liberación local de prostaglandinas más la estimulación refleja del miometrio, lo que va a aumentar la sensibilidad uterina y la oxitocina endógena, favoreciendo más contracciones. Va a haber aumento en frecuencia e intensidad contráctil, mejorando la dinámica y por lo tanto, vamos a hacer de que esa paciente que tenía una detención a nivel de la dilatación, pues, ¡pum!, se vaya hacia arriba. ¿Ya? Entonces ya saben, ¿para qué sirve la amniotomía? Va a disminuir la duración del trabajo de parto sin aumentar la riesgo de cesárea ni infección. Y si además de eso utilizamos amniotomía más oxitocina, pues estadísticamente va a mejorar la dilatación. Muy bien. Evidencia global. Reduce en 15 a 30% la duración del trabajo de parto, entonces. Ojo con los datos estadísticos, que esta vez sí vos los voy a preguntar voy a hacer las preguntas en el examen. Cuando hablamos de la oxitocina, estamos hablando que tenemos dos tipos de regímenes a usar. Tenemos la dosis, que puede ser protocolos de dosis bajas o protocolos de dosis altas. El incremento siempre es gradual y siempre lo hacemos entre 15 a 40 minutos. Nosotros en el hospital siempre utilizamos, pues no, una acentuación con un aumento gradual, más o menos de cada 15 minutos por lo general. Entonces, tenemos que la oxitocina tiene una vida media plasmática de 3 a 6 minutos. La titulación va a depender de la respuesta clínica de la paciente. No va, ¿qué quiere decir esto? Que yo le voy a poner o le voy a aumentar la dosis a la paciente dependiendo de cómo está su respuesta. Cada 15 minutos voy a estar evaluando si he mejorado o no las contracciones, tanto en frecuencia como en intensidad. Si no mejora, pues tengo que estar aumentando. Por eso se llama titulación en base a la respuesta clínica de la paciente. Y la dosis máxima no suele exceder los 30 mus por minuto. ¿Qué más hemos visto? ¿O qué más tenemos como evidencia? Que si comparamos ambos enfoques de dosis baja contra dosis altas, los protocolos de dosis altas se han asociado con menores tasas de cesárea en nulíparas sin aumentar el riesgo de hemorragia materna ni complicaciones sistemáticas. Estamos hablando, miren, de una revisión sistemática de 48 estudios con más de 6,000 mujeres, donde se pudo ver que la dosis alta redujo el riesgo de cesárea. Por lo tanto, no le tengan miedo a empezar con dosis altas. ¿Ya? No le tengan miedo a empezar con dosis altas. Normalmente, miren, dosis altas estamos hablando mayor o igual a 4 mus. ¿No? Nosotros cuando estamos titulando, generalmente le pedimos a la obstetriz que le ponga 4 mus y bueno, y ahí le están pasando, pues, ¿no?, con bomba de difusión. Sin embargo, cuando no tenemos bomba de difusión, nosotros estamos pasando esto en gotas. Y 4 mus significa iniciar con 8 gotas por lo general, cuando no tenemos bombas de infusión, por si acaso. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo de la hipodinamia, por lo tanto? Primero,
Vemos si hay sufrimiento fetal o no. Si hay sufrimiento fetal, evidentemente vamos a cesárea. Si no hay sufrimiento fetal, vamos a medidas de soporte. Ya lo que hemos conversado. Amniotomía temprana más infusión de oxitocina, la titulación según corresponde a cada paciente. Si tuviésemos monitorización, excelente. Si no lo tenemos, tampoco no nos hacemos problema. Y la evaluación, pues no temporal, ¿qué significa? Ver si la paciente ya tiene más de 4 horas o más de 6 horas, ¿no? Va a depender de cada una. Si hay arresto, no. Si hay una producción adecuada, vamos a parto vaginal y si no, vamos a cesárea. No nos hacemos ningún problema. Ahora pasamos a las distocias, ¿no? A las siguientes distocias. Vamos a ver las distocias de presentación. En este caso, empezamos con la desproporción cefalopélvica. ¿Y qué significa desproporción cefalopélvica? ¿No? Ocurre cuando el diámetro cefálico fetal excede las dimensiones del canal pélvico materno, generando un conflicto biomecánico que impide el progreso del parto. Evidentemente, pues no, acá estamos viendo en el gráfico, no un gráfico de un bebé, pero sí de una cabeza, entiendo yo que es una cabeza fetal, donde estamos viendo que para que se dé una proporción adecuada y esta cabeza pueda pasar por la pelvis, primero que tiene que haber una compatibilidad tanto de la cabeza, ¿no? Como de la pelvis ósea. Y para eso tenemos que ver, ¿qué cosa? Al pasajero. Si este bebé tiene macrosomía, tiene anomalías de presentación anatómica o está en una mala posición, definitivamente no va a pasar. Y a eso le llamamos desproporción cefalopélvica. Miren, ¿qué dice la evidencia? Cuando un bebé tiene macrosomía fetal definida con un peso mayor a 4 kilos, va a aumentar el riesgo de desproporción en 2.6 a 4.0 veces. ¿Ya? Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso. Y efectivamente, ¿no? Tenemos que también hablar sobre los ejes, sobre el eje o sobre el canal. Si hay una reducción de los diámetros pélvicos en pacientes que tienen estrechez, si hay alteraciones estructurales óseas o morfología pélvica desfavorable, definitivamente esta no nos va a ayudar, ¿ya? Así que tenemos que hacer una muy buena evaluación. Ahora, ustedes saben, por sus altos conocimientos de obstetricia, deben saber más que yo seguramente, y han visto en la práctica clínica, ¿no? Ahora que están rotando en los hospitales, que nosotros siempre hacemos una evaluación a la paciente antes de, o sobre todo a las primíparas, antes de indicarles un parto vaginal. A eso le llamamos pelvimetría clínica, ¿no? Entonces, miren ustedes, una directriz del OMS del 2018. La precisión diagnóstica es incierta para predecir desproporción. Voy hablando nuevamente de pelvimetría clínica. Requiere una alta pericia y no existe evidencia de que su uso rutinario mejore los resultados maternos, aunque conserva utilidad para triaje en entornos de bajos recursos. ¿Y qué dice la evidencia? Que la perimetría clínica tiene una baja sensibilidad y especificidad para producir DCP, para predecir DCP. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que efectivamente, cuando a alguien se le ocurra, acabo de hacer un tacto vaginal a la paciente a las 35 semanas y estoy palpando una pelvis estrecha y estoy haciendo el diagnóstico de DCP y no va a salir ese bebé, pues no le creas. Si ves que esa persona no tiene experiencia, no sabe evaluar pelvis, mejor evalúala tú mismo, sácate de duda tú mismo y date cuenta porque esas supuestas de proporción cefalopélvica tranquilamente podría estar dando parto en algunas horas después. ¿Ya? Así que la verdadera desproporción pélvica se diagnostica durante el trabajo de parto. Entonces, ¿qué tenemos? Tiene una epidemiología de más o menos de 3 al 7% de todos los partos, la causa más común de cesárea por distocias mecánicas, 20 a 30% de todas las cesáreas, y mayor riesgo en primíparas con fetos grandes y malposiciones occipito posteriores. ¿Qué cosa hay? Hay un fallo en el encajamiento que ocurre cuando la cabeza fetal no logra adaptarse al estrecho superior pélvico, y este va a producir un aumento de la resistencia al avance a pesar de las contracciones uterinas adecuadas. Y por lo tanto, detención del descenso y dilatación más riesgo de complicaciones materno-fetales.
van a ustedes ver, y estos sí deben memorizar, cuáles son los diámetros cefálicos, ¿no? Por los cuales puede tranquilamente haber una estabilidad entre la cabeza y la pelvis, ¿ya? Esto de acá es obligatorio aprendérselos porque son preguntas de examen, ¿ya? Entonces, factores de riesgo, macrosómicos. Si son macrosómicos, tienen más posibilidad de tener diabetes materna, primiparidad, obesidad materna, pelvis estrechas, malposiciones fetales. Todo esto de acá, ¿no? Nos va a llevar a todas estas cosas que estamos viendo acá, que es una serie de eventos desafortunados. Entonces, ¿cómo va el diagnóstico? Una buena historia clínica. La evaluación radiopélvica, les diré que su uso está limitado actualmente. No hay ningún centro hoy en día que haga este tipo de evaluación. La pelvimetría clínica, ya saben, una sensibilidad baja. El monitoreo materno-fetal está adecuado y siempre, nunca se olviden de hacer una ecografía para estimación del peso fetal y posición, ya sobre todo para hacer un descarte macrosómico y no estar dándole parto vaginal a un feto de 4 kilos 500, ¿no? Que después nos puede salir con algún problema. Muy bien, evidencia científica, ya tienen al costado, ya les he dicho, DSP es responsable de 20 a 30% de las cesáreas, los pesos, los fetos con peso macrosómico, 2.6 a 4 veces más riesgo de desarrollar DSP, ¿no? Y la combinación entre la macrosomía fetal y la diabetes aumenta el riesgo de RCP con un riesgo relativo de 2.17. Por lo tanto, tenemos impacto directo en riesgo materno, riesgo fetal, y los resultados, bueno, de un manejo expectante podrían ser catastróficos si es que yo no he tenido una expertise para poder predecir que este bebé viene con macrosomía y termina con una distosia de hombros y que al final sale con una fractura de clavícula, una parálisis de Duchenne, una parálisis braquial o, en el peor de los casos, muerto. ¿Ya? Así que mucho ojo. ¿Cuáles son los signos clínicos de una obstrucción al parto? Tenemos indicadores tempranos y tardíos, ¿no? Entonces, uno, edema del cuello, un edema cervical por compresión entre cabeza y pelvis es un signo temprano de obstrucción. Miren, una sensibilidad del 72% y especificidad del 81% para predecir una obstrucción cuando se presenta en la fase activa. Tenemos el acabamiento de suturas, por supuesto. Estas se van a superponer en grado 1 o 3, signo de moldeamiento excesivo. Si encontramos un moldeamiento grado 3, se asocia 2.6 veces a un riesgo de cesárea intraparto. Formación de las bolsas de agua, ¿no? Bolsas de agua prominente debido a una presión aumentada que indica desproporción y riesgo de amniorrea precoz. Ausencia de descensos, por supuesto. Si la presentación está alta y fija, a pesar de que hay una buena dinámica uterina, es un signo mayor de obstrucción. Si tenemos el signo de Fromel, es un útero tirante alargado como una pera invertida en un parto obstruido avanzado. Es altamente específico, más de 90% para DCP avanzado. Y el anillo de Ball, que es una retracción patológica visible, palpable, hace inminencia de ruptura uterina, se presenta en 15 a 30% de casos de ruptura uterina inminente, con una mortalidad materna del 6 al 9% y perinatal del 50 a 70% si no se interviene quirúrgicamente. Se rompe, el bebé sale a cavidad abdominal y cuando tú vas y operas, encuentras muerto ese bebé y un útero roto que lleva una histerectomía y que lleva una muerte materna posterior si es que no estás en un centro, un nivel 3 para que te puedan dar un soporte con banco de sangre, UCI y demás. Por lo tanto, nosotros debemos entrenarnos en reconocer el anillo de Ball. ¿Ya? El anillo de Ball, entonces, es una respuesta uterina patológica, es un indicador, ¿no? Y hoy en día podemos hacer, ¿no? Inclusive ecografía intraparto para poder ver, pues, ¿no? Que esto tiene o es un signo de ruptura inminente uterina. El diagnóstico ecográfico intraparto lo publicó Rizzo, ¿no?
es una contracción patológica que se forma en el segmento uterino inferior debido a la obstrucción del trabajo de parto y se va a visualizar como un engrosamiento circunferencial del segmento superior uterino. Entonces ya saben que esto es un signo ecográfico. Tenemos que el segmento superior es un segmento hiperactivo, engrosado y retraído, ¿no? Estamos hablando que tiene más de 5 milímetros y es altamente específico. El anillo de retracción es el que se va a dar a nivel del segmento, los va a separar ambos, ¿no? Y es un indicador de obstrucción del parto directo con, ¿qué les dije? Ruptura uterina. Entonces, 15-30% de los casos tiene trabajo de parto obstruido. Entonces, 95.6 requiere cesárea de emergencia, 93% de estos presentan posición oxígeno posterior. Y tenemos acá los marcadores de obstrucción que sí les voy a preguntar en el examen. El aumento patológico de la distancia cabeza-periné, más de 12 centímetros, la disminución del ángulo de progresión y el engrosamiento de la pared uterina anterior, mayor o igual a 5, se asocia con trabajo de parto disfuncional y rotura uterina. Así que ya saben. En relación a, ¿no? Las obstrucciones anatómicas y los tumores, vamos a ver, pues, ¿no? Los dos más frecuentes que son los miomas, que van a impedir el encajamiento del polo fetal. Eso va a depender de dónde estén los miomas. Si están en la parte fúndica, pues no hay nada que impedir. Van a tener una distorsión mecánica de la cavidad uterina, esto claramente, si son miomas tipo 4, tipo 3, ¿no? Entonces, la estadística o la evidencia nos dice que tienen más o menos 3.7 veces más riesgo de tener una cesárea, va a aumentar la mala presentación en 2.9 veces y va a tener una distosia de labor en 2.4 veces, ¿no? Los riesgos críticos ya lo saben perfectamente, y mientras que las masas anexiales o tumores, ¿no? Tienen que tener, pues no, tienen que ser considerables, pues, ¿no? Si estamos hablando de uno de 3, 4, 5 centímetros, olvídense, eso ni cosquillas debe hacer al, ¿no? Al útero de trabajo de parto. O sea, estamos hablando de lesiones ováricas bastante grandes que van a tener, pues, ¿no? Una compresión extrínseca directa sobre el canal de parto y van a desplazarlo, ¿no? Inclusive se ha visto un riesgo agudo intraparto de torsión del pedículo, ruptura de la masa o infarto tisular por compresión. O sea, sí está descrito. Yo personalmente nunca lo he visto en mis 15 años de ginecólogo, pero, pero está descrito. Entonces, el parto obstruido tiene una cascada de falla multiorgánica y manejo, ¿no? ¿Cuál es la secuencia? Flujograma de crisis, entonces. Encontramos una desproporción cefalopélvica por una mala posición, con un anillo de Van y una barrera anatómica. Y por lo tanto, todo esto nos va a llevar a una impactación fetal, donde el vector uterino va a tener una isquemia tisular, agotamiento materno y se rompe. Y el vector fetal va a tener compresión del cordón umbilical, placenta y por lo tanto asfixia y sufrimiento fetal. Por lo tanto, la progresión va a ser rápida, generalmente en menos de 6 horas para casos graves, y mayor riesgo de morbilidad severa. Así que ya saben qué es lo que hacemos, cesárea de emergencia. Muy bien, ya estamos en un poco más de la mitad. Espero que no estén cansados. Vamos. Entonces, para estas distocias, nosotros tenemos que definir bien, pues, ¿no? Su Leopold. Una vez definida su Leopold, tranquilamente podemos ver, ¿no? Las distocias de presentación. En este caso, vamos a ver primero la distocia de presentación pelviana. Tiene una incidencia del 3 a 4% de prevalencia en embarazos a términos. O sea, no es mucho en realidad, ¿no? 3 a 4 pacientes de 100 no es mucho, ¿no? Va a descender drásticamente desde un 30% antes de las 28 semanas. Mientras más a término sea, pues más fácil se va a acomodar. La etiología, definitivamente debe haber algo que esté
obstruyendo una buena acomodación. Y si pasamos en eso, pues vamos a ver que pueden haber anomalías mullerianas, uterobicorner 4, miomas, tumores pélvicos, la multiparidad, cesáreas previas pueden llevarme a esto. Placentario, que hay una placenta previa, oligohidramnios, polidramnios, y fetales, sobre todo la prematuridad. Evidentemente más frecuentes en embarazos múltiples y con anomalías congénitas como defectos del tubo neural, anencefalia, macrosómicos RCU, ¿correcto? Entonces, eso tenemos que ver. Recuerde, las asociaciones más relevantes, anomalías uterinas, oligohidramnios, placenta previa, sobre todo cuando usted se encuentre un bebé en presentación pélvica, pelviana o una presentación de hombros transverso, vayan y busquen placenta, porque nunca vienen solos, por lo general vienen con placenta previa. No todos, evidentemente, pero ¿qué dice la literatura? Aumenta el riesgo 2.9 veces, ¿ya? Por si acaso. Y el embarazo múltiple, pues no es mucho más frecuente. Muy bien. Tenemos tres tipos de presentación pelviana. Entonces, la clasificación de Frank, ¿no? ¿Qué nos dice? Permite estratificar el riesgo y orientar la conducta obstétrica basada en la evidencia. Tenemos primero la presentación de nalgas puras, de nalgas francas. ¿Qué características tiene? Las caderas están bien flexionadas y las rodillas extendidas en posición de lucio. La prevalencia, eso también es pregunta de examen, 60-70%, que es la más común, ¿ya? Tiene, felizmente, un bajo riesgo de prolapso de cordón, más o menos un 0.5%, y es la presentación más favorable para el parto vaginal en nalgas. Pregunta de examen. La posición pelviana completa, ¿no? Son las caderas flexionadas, rodillas flexionadas y feto sentado en cuclillas. Prevalencia 4 a 10% y tiene un riesgo moderado entre 4 a 6 de un prolapso de cordón. Y la incompleta, una o ambas caderas extendidas y el pie debajo de la pelvis, tiene una prevalencia del 20 al 36% y un riesgo muy alto de prolapso de cordón. Mientras no esté completamente el potito abajo, pues el cordón se puede salir. Y si esto pasa, ya les he dicho que estos bebés se mueren. Se debe planificar la individualización. Por lo general ustedes ya han escuchado, ya saben que las presentaciones pelvianas van a cesárea programada, ¿no? De hecho, que todos han visto eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llegan estos bebés en trabajo de parto y tenemos, bueno, que hacer la extracción vaginal cuando ya prácticamente llegan con los pies afuera? Tenemos primero que actuar rápido. El que atiende el parto tiene que estar, pero tiene que tener experiencia en sacar o hacer este tipo de extracción, porque si no vamos a tener problemas. Primero, atrapamiento de cabeza última. ¿Qué quiere decir? El riesgo de asfixia severa cuando el cuerpo, que es más pequeño, pasa por un cervix incompletamente dilatado, atrapando la cabeza. Y generalmente, ¿dónde hemos visto esto? En fetos prematuros. Fetos prematuros tienen cuerpo chiquito y cabeza grande. ¿Ya? Mucho ojo. ¿Qué más tenemos? Que el prolapso del cordón umbilical, especialmente crítico en pacientes con presentación incompleta, requiere cesárea de emergencia. 5 veces más riesgo de acidosis metabólica grave y muerte neonatal. Traumatismo fetal, neurológico, parálisis de ER, hemorragia cerebral, lesión de médula espinal, ortopédico, fracturas de clavícula, húmero o fémur.
por la extracción inadecuada. Tejidos blandos, trauma abdominal, lo coge muy fuerte el bebé o hematomas en genitales. Entonces, sí, sí es posible, aunque felizmente la presentación de estos es bastante baja debido a que la gran mayoría son operados, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué dice la evidencia? El parto por cesárea planificada reduce la mortalidad perinatal y la morbimortalidad neonatal a corto plazo frente al parto vaginal, aunque los resultados neurológicos a 2 años no difieren significativamente. Cesárea planificada, menos del 50% en la reducción versus un parto planificado ¿no? En un centro de referencia. Esto de acá se ha visto, se ha estudiado y no hay diferencias neurológicas en 2 años del seguimiento a largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo les quiero decir, chicos? Es que no todos los partos o no todas las presentaciones pelvianas deberían culminar en cesáreas. Es más, existen países que pregonan el parto vaginal en pacientes con presentación pelviana. Existen países que tienen exclusivamente hospitales para este tipo de partos, ¿ya? Así que yo no puedo decirles y enseñarles que presentación pelviana es igual a cesárea, ¿ya? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué es la versión cefálica externa? Es una alternativa proactiva, que es una estrategia segura y efectiva para aumentar la presentación cefálica y reducir las cesáreas. Y como ustedes están viendo en el gráfico, es hacer una rotación del feto en presentación no cefálica y volverlo cefálico, mediante maniobras externas sobre el abdomen materno. ¿Ya? Ahora, tenemos parámetros clínicos. El teaming, a partir de las 36 semanas, idealmente mayor o igual a 37 para asegurar madurez y se requiere un parto de urgencia con una tasa aproximada de éxito 60% global, 40 en nulíparas, 60 en multíparas. Los requisitos, consentimiento informado, que tenga un NST previo y disponibilidad de un quirófano para hacer una cesárea de emergencia en caso esta no se produzca o me produzca, pues no, un problema de una bradicardia fetal sostenida. Contraindicaciones absolutas, anomalías fetales, como incompatibles con el parto vaginal, placenta previa, incisión uterina clásica previa, compromiso fetal o materno. ¿Cuáles son los beneficios? Aumenta la tasa de presentación cefálica, reduce la tasa de cesárea, disminuye la morbilidad materna asociada a la cesárea y mejora los resultados neonatales al permitir un parto vaginal. Toda la evidencia la tienen acá abajo, como siempre. Ahí me gusta que ustedes tengan la mejor forma de estudiar o que tengan la mejor información. ¿Y qué dice la evidencia Cochrane? ¿No? Cochrane nos dice que la versión cefálica externa aumenta las posibilidades de presentación cefálica y reduce las cesáreas sin aumentar los riesgos graves. Disminuye la presentación más o menos un riesgo relativo de 0,81, reduce dramáticamente el parto vaginal podálico en 0,44 y disminuye la tasa de cesáreas. ¿Cuál es el dilema? ¿Te debe hacer temprano o tardía? ¿Qué nos dice Cochrane? Que debe hacerse por lo general entre las 34 a 35 semanas, porque como es un poco más pequeño, podría tranquilamente tener mejor rotación. Sin embargo, ya les he dicho que se prefiere hacer a las 37 semanas para balancear eficacia y seguridad, porque si a las 34 semanas lo hago y necesita que yo vaya y le haga una cesárea de emergencia, voy a terminar sacando un bebé prematuro. Así que mejor es que saque un bebé a las 37 semanas, producto de una bradicardia que se ha suscitado por la versión cefálica externa, a que lo saque a las 34 semanas por lo mismo. Entonces, esta revisión Cochrane del 2017 incluyó seis, ¿no? Revisiones sistemáticas con 1.900 mujeres.
donde se vio que hubo una reducción en la presentación no cefálica al nacer, con un riesgo relativo de 0,81. Así que es una opción. Muy bien. ¿Me escucharon decir que se puede dar parto vaginal? Claro, pero tiene que haber criterios. Y estos criterios sí o sí se tienen que cumplir todos. Si alguno de ellos no se cumple, pues no va a parto vaginal. Tenemos criterios fetales, que la presentación sea franca o completa, nunca incompleta. Que el peso fetal esté entre 2.500 y 3.800. Que la cabeza fetal esté bien flexionada sin hiperextensión y una ausencia de anomalías fetales o obstrucción pélvica. Criterios maternos, una pelvis adecuada, trabajo de parto espontáneo que no esté en inducción ni conducción, un médico experimentado durante todo el trabajo de parto y un quirófano listo para operar. Si tenemos todo eso, vamos a reducir los eventos adversos en un 50-70%. Si no tenemos ninguno de estos, cesárea. Así de simple. Cuando atendemos un parto podálico, tenemos que tener en cuenta la regla de oro, manos afuera. ¿Qué quiere decir? No toques nada. Déjalo. Permite que salga solito. Si estás viendo que está saliendo el poto, no toques nada. Empieza a salir tranquilo, la mujer está pujando, ¿no? ¿Y hasta dónde? Hasta que caiga y salga el ombligo. Una vez que ya salió el ombligo, es ahí donde vas a empezar recién con tu trabajo. Primero haces la extracción de piernas, si es necesaria, claro que sí, es de la maniobra de pinar, liberas los hombros con rotación del tronco, la maniobra de los set, y luego liberas la cabeza última con la maniobra de Maurizou. Entonces, no administres oxitocina hasta que se haya salido la cabeza por completo. Muy bien, ahí tienen las maniobras del parto podálico, pregunta de examen, con cada uno de su evidencia y su efectividad, ¿ya? Tiene la maniobra de Branch, la maniobra de Müller, la clásica, Lobsius y Maurizou. Así que, a leer, chicos, a leer. Presentación de cara a la hiperextensión fetal. Tenemos que es una hiperextensión extrema del cuello fetal que impide la flexión y el encajamiento de la cabeza, más o menos 1 en 600 partos. El tacto vaginal, se van a palpar crestas orbitales, nariz y encías, mentón. Tenemos que diferenciar cuidadosamente de la presión pélvica franca. Acá tenemos dos variedades, la presentación mento anterior y la presentación mento posterior. ¿Por qué pregunto esto? Porque esto también es pregunta de examen. La mento anterior tiene oportunidad de parto vaginal hasta 73%, mientras que la mento posterior no va a salir y requiere cesárea. Absoluta indicación de cesárea. ¿Ya? Mucho ojo con eso. La presentación de frente es totalmente incompatible con el parto vaginal a término y es indicación de cesárea. Es una actitud de flexión intermedia, frente, raíz, nasal. Se presenta primero el diámetro mento-occipital, que va a tener un diámetro de 13.5 centímetros, mayor que cualquier diámetro pélvico normal. La incidencia es bastante baja, y va a ser más frecuente en prematuros. Tenemos la situación transversa y la situación oblicua. La situación transversa, pues ustedes saben que en esa se puede salir la mano, el hombro, y definitivamente esta papa cesárea. La situación oblicua, de la misma manera, es inestable, puede irse a situación transversa o puede ir a situación podálica. Entonces, el manejo clínico riesgo a término no van a parto vaginal. Alto riesgo de prolapso de cordón. Por lo tanto, ¿podemos hacer una versión cefálica externa? Sí, pero si no hay ninguna contraindicación, lo mejor es hacerle una cesárea programada. Así que miren, la posibilidad de parto vaginal a término exitoso menos del 1%, o sea, nadie se va a arriesgar. ¿Ya?
por si acaso. Con una tasa de prolapso de cordón de 8 a 15%, olvídense. No hay forma. Y la presentación compuesta de hombro, ¿no? ¿Qué significa la presentación compuesta? Es cuando, ¿no?, hay prolapso de una extremidad, generalmente mano, brazo, junto con la parte principal que se presenta. Sí, hemos visto varias veces cuando nacen, no tiene contraindicación para parto vaginal, se puede dar sin ningún problema. Solamente se hace cesárea cuando estamos viendo que esta presentación está viniendo junto, pues, ¿no?, con un prolapso de cordón, si no, no. Y la presentación de hombros, sí, definitivamente es una situación peligrosa que requiere una cesárea de emergencia y no debemos demorar demasiado, ¿no? Porque si no, vamos a aumentar la mortalidad en 4 o 10 veces y no se reconoce a tiempo. Algo muy interesante es la distocia de posición, ¿no?, que estamos hablando frente al occipito posterior persistente, ¿no? Es la posición occipito posterior persistente, signitismo, y vamos a ver un poco acerca del rol de la ecografía intraparto. Ya les decía yo hace un momento, pues, ¿no?, que hoy en día tenemos la posibilidad ya con estudio, con evidencia, de que se puede usar ecografía intraparto para valorar la posibilidad de ver la posición de la cabeza fetal. Entonces, el diagnóstico clínico versus el ecográfico, ¿no? El clínico es generalmente subjetivo, ¿no? Es decir, tengo que ver que la fontanela posterior no sea palpable, un dolor lumbar intenso, un progreso lento de trabajo de parto y una simetría abdominal. Mientras que los hallazgos ecográficos son más objetivos, porque voy a poder ver una posición occipito posterior persistente confirmada, voy a poder hacer el diagnóstico de asinclitismo anterior o posterior, voy a poder medir el ángulo de progreso ¿no? Y voy a poder ver también la línea media desviada como el vector. Por lo tanto, lo que se debe hacer ahora, que ha demostrado la evidencia, que la ecografía intraparto mejora la precisión diagnóstica de la posición fetal y definitivamente hace que reduzca los tiempos y que si tengo que operar a esta paciente, pues lo opere antes de que tenga problemas, ¿no? Así que tenemos un descenso normal donde hay una alineación óptima de la cabeza fetal en el eje pélvico, diámetros cefálicos subóptimos negociados adecuadamente y por eso eficiente a través del estrecho medio. Mientras que en una distosia de posición tenemos una presión sacra excesiva, un impacto sinficiario, por lo tanto una falla de rotación y una obstrucción mecánica, ¿no? Por lo tanto, hay una mala alineación de la cabeza fetal, obstrucciones mecánicas que impiden el progreso y mayor riesgo de intervenciones. Entonces, acuérdense los diámetros mayores que deberían, ¿no? O que pueden tranquilamente pasar el canal. Si no tengo esto, pues no va a ser posible. Y al final terminan en cesáreas o terminan en parto instrumentado. Tacto vaginal versus ecografía. Ya les he dicho, hoy en día la evidencia científica señala que el gol estándar debe ser la ecografía intraparto. Pero para esto se tienen que entrenar a los ginecólogos para que hagan ecografía intraparto. Tienen que cambiar la forma de pensar de la obstetricia antigua a la obstetricia moderna, ¿no? Y eso va a llevar años en realidad. Entonces tenemos diferencia con presión, interflexión, deflexión, diagnóstico temprano de sincretismo y grados de rotación, y evita tracciones instrumentales peligrosas, ¿no? Tiene mayor de 90% presión diagnóstica global, 40-60% reducción de partos instrumentales fallidos, 30-45% disminución de cesáreas por distocias, y mejora los resultados maternos neonatales y la seguridad, ¿ya? Frente al tacto vaginal clásico. Tenemos dos formas de hacer, ¿no? El abordaje transabdominal y el abordaje transperineal, ¿correcto? Ambos van a evaluar dos cosas diferentes, ¿no? Mientras que el transperineal evalúa el ángulo de progresión, la distancia de cabeza y perineal y la simetría de suturas, ¿no? Lo otro va a determinar cuál está la posición de la columna, si está anterior o posterior, para confirmar la variedad de posición, si es un occipito anterior o es un occipito posterior. Ya sabemos que el occipito anterior va a salir sin ningún problema por un trabajo de parto normal,
mientras que el occipito posterior persistente estamos hablando de una deflexión. ¿Y por qué no sale, doctor? Fácil, pregunta de examen. Porque el diámetro presentado suboccipito pragmático en un occipito anterior es 9.5, mientras que en un occipito posterior se presenta el diámetro occipito frontal y es de 11.5, y por lo tanto, esta deflexión no va a salir o va a demorar. Cesárea 2 a 5 veces mayor, parto instrumentado y desgarro. Diagnóstico ecográfico, para que lean en realidad. Ya, esto no les voy a preguntar, pero sí me gustaría que lo lean. Que sepan que a donde vayan, ustedes lo saben, no han leído y el profesor les ha enseñado. Sí, se puede hacer diagnóstico ecográfico de la variedad de occipito posterior persistente. ¿Y qué esperamos? ¿Rotan o no rotan? El 16% de estos pueden rotar espontáneamente. ¿Ya? Para eso voy a tener 2 horas. Si es menos de 7 horas, es un factor predictor principal de rotación espontánea. Pero si ha pasado más de 7 horas, la posibilidad de rotación es bastante baja. Por lo tanto, si ya tiene más de 7 horas, no se hagan problemas y operen a la paciente. Y se acabó el asunto. Rotación manual. Sí, hay un debate, pues, ¿no? En que si yo puedo agarrar y puedo hacer esta rotación, es decir, puedo convertir el occipito posterior persistente a occipito anterior. Claro, sí han habido, ¿no? Sí han habido evidencias de que hay beneficios, ha habido rotación exitosa, va a disminuir la necesidad de cesárea, pero el problema es que es altamente variable, porque va a depender mucho del operador, del momento del parto, de la analgesia. Por lo tanto, existe un debate que no es tan adecuado, ¿ya? Y si la maniobra fracasa, generalmente termina en cesárea de emergencia. Así que no, hay mucha heterogeneidad entre los estudios, no hay un consenso, por lo tanto, si se va a hacer una rotación manual, primero que sea el personal capacitado, que tenga experiencia y que esté, pues, no, y que le explique bien a la paciente cuáles son los resultados obstétricos que se pueden ganar. Asinclitismo, ya saben que es la desalineación de la cabeza fetal, donde está el hueso parietal frente a la estructura sagital, la entrada a la pelvis. ¿No? Sinclitismo anterior, posterior, para ustedes esto es totalmente sencillo. ¿Se puede hacer diagnóstico ecográfico con el signo del estrabismo? Sí, pues no. Asinclitismo moderado con estrabismo con nariz, y asinclitismo severo con estrabismo sin nariz. Sí, sí es posible. Sí es posible. No lo voy a preguntar en el examen. Ahora, ¿cuál es el problema del asinclitismo? Que está altamente asociado a un segundo estadio prolongado, más de 180 minutos. La intervención es que hay alta tasa de cesárea, hasta el 54%, porque miren, ya se pasó bastante tiempo, ¿no? Partos vaginales operatorios frecuentemente fallidos. Y la cesárea tiene hasta 54% de veces. Y hay riesgo de neurotrauma simétrico. La aplicación de una copa de vacuum, que felizmente no lo hacemos en el hospital y ya no se hace hace tiempo, puede llevar a que haya una neurotrauma. ¿Ya? Por lo tanto, si confirman el asinclitismo con ecografía, antes de aplicar cualquier método mecánico, de preferencia, para saber si vamos a si esto es severo o no. Si es severo, vayan para cesárea. Si no es severo, podríamos seguir esperando. Muy bien. Matriz comparativa entre el occipito posterior, asinclitismo anterior y posterior, ¿no? Vamos a tener que el pronóstico, sobre todo, ¿no? Mayor trabajo de parto prolongado, mayor instrumentación, mayor trauma perineal. El asinclitismo anterior puede corregirse espontáneamente, mientras que el asinclitismo posterior tiene una alta probabilidad de obstrucción mecánica y fracaso de instrumentos, con una alta probabilidad de cesárea intraparto. Así que, toma de decisiones. Si yo tengo un bajo riesgo de fracaso, voy a conducta expectante. Continúo vigilancia dinámica porque hay una alta probabilidad de parto vaginal. Pero si estoy frente a hallazgos ecográficos, un occipito posterior persistente severo, ¿no? Un ángulo menos de 120 y todo lo que dice acá, definitivamente
tengo una evidencia bastante clara de que no vamos a tener una buena progresión del trabajo de parto y por lo tanto tengo que operar al paciente, ¿ya? Así que acuérdense los parámetros ecográficos claves, que eso nos va a definir bastante. Por último, para terminar, los espectros de la distocia funicular. Tenemos que saber identificar rápidamente el patrón y actuar oportunamente para mejorar los resultados perinatales. Tenemos, ¿no?, los siguientes: prolapso de cordón, presentación funicular y presentación compuesta, ¿no? Acuérdense que son las situaciones en las que el cordón se va a interponer o amenaza el flujo sanguíneo fetal de forma inmediata. Tenemos el manejo matizado en la relación, los patrones dinámicos del cordón que requieren interpretación del patrón en contexto clínico. Un circular laxa, que es un patrón deslizante, un circular tenso, que es un patrón bloqueado, y un síndrome TECAN, ¿no?, donde va a haber un signo de estrangulación. El monitor, tenemos que hacer una monitorización y toma de decisiones intraparto. Y el diagnóstico estructural, cuando encontramos anomalías que predisponen a complicaciones, como el cordón corto, definido como el que tiene menos de 40 centímetros, un cordón largo cuando tiene más de 30 y nudos verdaderos, ¿ya? Entonces tenemos que aprender a identificarlos. ¿Qué significa un prolapso de cordón? Es cuando se encuentra este cordón por delante de la presentación fetal tras la ruptura de las membranas, ¿ya? ¿Qué implica? Mayor riesgo de compromiso fetal, por lo tanto, un mayor riesgo. Una presentación funicular es cuando se acompaña la presentación fetal adyacente a la misma, pero no por delante de ella. Tiene un riesgo intermedio. Y una presentación compuesta es cuando el cordón y una parte fetal, mano, pie, brazo, lo que sea, se presentan juntos al cervix. El riesgo fetal es máximo en el prolapso, seguido de la presentación y finalmente la presentación compuesta. Todos pueden ocurrir con membranas rotas o íntegras. Así que eso tenemos que aprender a reconocer. Y la amniotomía en una presentación no encajada es el factor de riesgo prevenible más crítico, porque la incidencia de prolapso varía entre 0.12 a 0.13, dependiendo si yo he roto o no de manera equivocada las membranas. Entonces, tenemos acá que cada minuto que el bebé está en bradicardia, hay una caída del pH de 0,009, pregunta de examen. Por lo tanto, una bradicardia sostenida en un feto que tiene prolapso de cordón va a indicar vasoespasmo con presión continua, por lo cual esto va a ser irreversible. Y esas desaceleraciones intermitentes, ¿no?, cuando hay compresión, es reversible. Y el pH del cordón no se correlaciona estrictamente al intervalo de decisión-parto. Entonces tengan en consideración, bradicardia sostenida es diferente de desaceleraciones intermitentes, ¿ya? Es diferente. Desaceleraciones intermitentes estamos frente, pues, ¿no?, a a una compresión de cordón, pero bradicardia sostenida y es otra cosa, y acá estamos frente a un prolapso de cordón. Por lo tanto, cada minuto cuenta, y si no actuamos de la mejor manera, ese bebé sale muerto. Entonces, ¿qué hacemos? Un feto vivo con prolapso de cordón más parto vaginal no inminente, es decir, está todavía en 4, 5, 6 dilatación, hacemos maniobras de primera línea, es decir, elevación digital de la presentación con una posición de Trendelenburg más de 15 grados. Vemos, si el cordón está fuera de la vagina, ¿sí?, los envolvemos con envoltura tibia y nos vamos para sala de operaciones. Si hay contracciones, hay que hacer tocólisis si se puede. Vemos si hay distrés fetal. Si no hay distrés fetal, cesárea de emergencia. Y si hay distrés fetal persistente, primero vamos a las maniobras de segunda línea, es decir, ponemos a la paciente en posición genupectoral con una máxima elevación anatómica, ¿no?, y con la mano del examinador adentro de la vagina metiendo el cordón umbilical. Y si se puede, llenado vesical, si es factible. Y
corriendo a cesárea de emergencia. A estos pacientes los operamos con la mano con la mano del interno, con la mano de la obstetriz, con la mano del residente, quien esté metiendo la mano para que el cordón no se salga, ¿no? Con todos ellos operamos. Ya nos ha pasado, ¿eh? Así que lo hemos hecho bastante rápido. Y saber la tipología del circular de cordón. Si vemos un tipo A, que es un patrón deslizante, es un circular laxo que puede deshacerse espontáneamente o reducirse manualmente durante el parto, ¿no? Pero si tenemos un patrón bloqueado, vamos a tener, ¿no? Un patrón cruzado que no va a poder fácilmente reducirse cuando nazca el bebé y por lo tanto requiere, pues, ¿no? que hagamos un pinzamiento precoz y lo saquemos rápido. Felizmente la incidencia de este tipo B es de 6.6, mientras que del tipo A es de 21.6%. Obviamente, tener mayor o igual a 2 circulares van a agravar el riesgo de hipoxia crónica y restricción de crecimiento. Sin embargo, el tener 2 circulares de cordón no aumenta el riesgo de cesárea. O sea, podrían dar parto vaginal en realidad, si es que no hay ningún problema. Y el síndrome TECAN, ¿no? Que es la estrangulación fetal, generalmente hay 3 problemas. La compresión de la vena umbilical, que primero colapsa y obstruye el flujo de entrada al feto, habiendo hipovolemia fetal, bombeo arterial continuo, es decir, las arterias, ¿no? Siguen moviendo sangre fuera del feto hacia la placenta, con lo tal hay anemia, acidosis y un colapso vagal, compresión directa sobre la vena yugular y los senos carotídeos. Por lo tanto, ¿qué encuentra en el niño? Petecas faciales, hemorragia subconjuntival, plétora facial, hipotonía severa. Y los resultados ya saben, pues, ¿no? Hipovolemia severa, anemia, acidosis, compromiso neurológico, por lo tanto los bebitos nacen asfixiados. Entonces, las escuelas a largo plazo, ¿no? Un riesgo de Apgar menos de 7 al primer minuto con depresión cardiorrespiratoria transitoria, tenemos 7.52 veces. Menos 0.04 caída del pH arterial con reducción leve pero estadísticamente significativa, y un Apgar normal a los 5 minutos sin diferencia estadística entre mortalidad perinatal e ingreso a la UCI, ¿no? Si es que sacamos a tiempo a los bebés. Anomalías estructurales con respecto a la longitud, cordón corto menos de 40, riesgo de desprendimiento prematuro de placenta por tracción mecánica, detención o retraso del descenso fetal durante el expulsivo, puede haber rotura de vasos umbilicales y un trazado anómalo por causa mecánica, mientras que los cordones largos puedan tener mayor prevalencia de nudos verdaderos, alta incidencia en circulares múltiples, riesgo de prolapso romper las membranas e hiperenrollamiento, síndrome del cordón del gato. Mientras que los nudos verdaderos, ¿no? Miren esta foto, hemos encontrado ya nudos verdaderos. Esto puede matar de manera muy súbita a los bebitos, ¿ah? Encontramos zona congestiva, el lado placentario del nudo con sangre arterial se acumula contra la resistencia, se observa dilatación varicosa masiva y edema intersticial de la gelatina de Wharton. Y hay una zona que ustedes ven que es una zona isquémica, donde pues no, el lado fetal del nudo y el flujo se ha reducido críticamente precipitando hipoxia crónica o aguda. Y la severidad va a depender de la compresión y duración del evento. Ocurre con mayor frecuencia, como ustedes pueden leerlo acá, en cordones largos, ¿ya? Y el reconocimiento es importante. Mientras nosotros lo reconozcamos en una paciente que no tiene trabajo de parto, pues estamos bien. Pero si no, tenemos que ser muy suertudos a veces para encontrar ese tipo de situaciones. Entonces ya saben, el prolapso de cordón nos lleva a bradicardia sostenida, el signo clínico característico es un cordón visible, palpable, y lo que debemos hacer es elevación digital, podemos ponerle posición genopectoral y cesárea de emergencia. Síndrome TECAN, ¿no? Desaceleraciones variables graves al descenso, líquido meconial espeso intraparto y evitar tracción, ¿no? Y hay que anticipar que todo el equipo esté completo para la reanimación neonatal. Y si hay una anomalía estructural, puede haber un patrón sinusoidal o pérdida de líquido, pérdida de la variabilidad
un doble anómalo de la resistencia vascular en distintas partes por el nudo verdadero y hay que prepararnos para sacarlo inmediatamente. Así que, chicos, una reflexión final. El ajuste entre la pelvis materna y el feto humano es excepcionalmente estrecho. El verdadero arte de la obstetricia radica en dominar la biomecánica, saber exactamente cuándo observar la fisiología, cuándo maniobrar la anatomía y cuándo intervenir quirúrgicamente. Así que, gracias. Eso es todo lo que les he traído hoy día. Muy bien.